Hola, buenas noches, mi nombre es Jocelyn. Hoy el tema del que les voy a hablar va a ser el libro Las sandalias del pescador, escrito por Morris West. Morris West fue un escritor australiano que nació el 26 de abril de 1916. Morris West empezó siendo un profesor de lenguas y de matemáticas en una universidad australiana. También fue un soldado durante 4 años y después de esos 4 años se volvió secretario de un primer ministro. A los 43 años empezó siendo escritor. Su primera obra fue El abogado del diablo. Continuó recibiendo varios premios y escribiendo varias historias. Y una de esas fue una saga con la cual se empiezan con las sandalias del pescador. Esta historia trata sobre cómo la vida católica ve de ciertas formas dentro del Vaticano. Empieza narrando con la muerte del Papa, que está en ese entonces. Pero esa no era la cuestión más importante, sino quién sería el nuevo Papa. Empezamos con Valeriano Rinaldi, que fue el primero en empezar a buscar a este nuevo postulante, aunque él no es el personaje principal. Primero empezamos con él y con otros personajes, los cuales son secundarios como siempre. En esta historia primero se narra que él quiere buscar a alguien que vea como humano a las demás personas y no como amo, que vea esta vez por el pueblo, sin ver por sus compañeros, por los intereses del Vaticano, sino por los intereses del pueblo. Rinaldi se esfuerza tanto que empieza a hablar con uno de sus colegas y le hace un trato, que si él busca a un postulante y si le agrada a él, lo ayudará a que todos piensen lo mismo. Y así es como empieza la historia. Un día en una junta que ellos tenían, estaban orando y se presenta nuestro personaje principal, que sería Cirilo Lacosta. Él es un personaje muy importante en esto. ¿Por qué? Porque él es el principal, es el nuevo papa. Es escogido por todos democráticamente, ya que lo toman como el postulador o la persona más indicada para tomar este papel. Cirilo empieza hablando y contando sus anécdotas de cómo fue su vida, cómo fue ser un padre, cómo su pueblo se dividió, cómo es que ahora está presente en ese lugar y quiere buscar cómo hacer que la gente se presente más en la religión. Sin embargo, al ser el elegido como papa, no significa que él vaya a poder controlar toda la responsabilidad, sino que él es el más joven entre todos ellos. No es que tenga unos 18 años o sí, sino que él es el más joven, todavía no sabe cómo tomar las decisiones, siente que no solo es el peso de dos personas, sino es el peso de toda una población, es el peso de tomar decisiones que no afecten a nadie y que sean positivas y que sean aprobadas por todos. Así que en esta historia, en este primer libro, se narra las memorias de Cirilo y los acontecimientos que llevan estas. Narra también cómo es la vida católica dentro de ese círculo de personas sin que nosotros lo sepamos. Y ese creo que es el punto de Morris West, que nosotros nos demos cuenta que no solo ellos son alguien que tenemos que alabar nosotros o que están solo presentes ahí, sino que también hay que ver que ellos son humanos, que también tienen sentimientos y que también tienen una vida dentro y fuera de ese lugar. Así que yo recomendaría leer este libro si es que te interesa lo que tenga que ver con la religión o no, simplemente también puedes leerlo y ver en qué concluye esta historia. Ahora les presentaré algunas figuras retóricas que encontré en este libro. Bueno, los ejemplos de figuras retóricas podrían ser donde tal vez y solo tal vez. Puede ser un ejemplo de juego de palabras. Un ejemplo de anáfora podría ser, por ellos y no por nosotros. Nos reunimos en este conclave. Por ellos y no por nosotros debemos elegir un pontífice.
ya que se repite el por ellos. Otro ejemplo de figuras descriptivas podría ser: sus ojos pálidos y vigilantes se hallaban encendidos con momentánea diversión, ya que se expresa algo físico. Un ejemplo de descripción de las cualidades podría ser: comenzó a hablar, no lo hizo en latín, sino en un tosco y puro y melodioso. Como otro ejemplo podría ser: somos lo que somos, sacerdotes, obispos, pastores, mediante un acto de dedicación. Siento que este podría ser un ejemplo de disyunción, ya que omite los nexos. Un ejemplo de grabación o clímax podría ser: Cirilo comenzaba a vivir un purgatorio privado. Sudor frío en su rostro y en las palmas, temblores en sus miembros, crispaciones en los nervios seccionados de su rostro, el horror de sentir la habitación que se estrecha para aplastarlo, ya que describe una escena o el cómo se siente. Otro ejemplo de figura descriptiva podría ser: se detuvo y los encaró, alto, pálido y extraño, con su rostro marcado y sus manos deformadas, y su renegrida barba bizantina, ya que describe cómo es esa persona. El ejemplo de interrogatoria podría ser: ¿qué hacemos entonces? ¿A dónde vamos de aquí? Otro ejemplo de interrogatoria podría ser: ¿qué estarán diciendo de usted y de mí en este momento? Un ejemplo de metáfora podría ser: cuyo corazón está inquieto y cuya alma vagabunda tiene sed de su tierra natal. Es algo metafórico, ya que el alma no puede vagabundear y el corazón no está inquieto, ya que no es realista. Siento que podría ser un retruécano el ejemplo de ¿dónde voy? Hacia dónde me vuelvo, ya que trata de decir lo mismo, solo de diversa forma. Y esas serían las figuras retóricas que creo que yo serían las más adecuadas o las más comunes en mi libro. Gracias por la atención.